Imagina si pudieras acceder a un poder que va más allá de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Un poder que no solo transforma tu vida, sino que impacta profundamente cada aspecto de tu ser e influye en todos los que te rodean. Ese poder existe y está disponible para ti a través de los dones del Espíritu Santo. Tal vez ya hayas sentido un llamado, una voz interior que te impulsa a ir más allá, a buscar algo más. Quizás te hayas preguntado, ¿qué tiene Dios reservado para mí? La respuesta puede estar en esos dones espirituales que Él desea derramar sobre tu vida. Pero estos dones no son solo habilidades o talentos. Son llaves poderosas que abren puertas a experiencias divinas y victorias que jamás imaginaste posibles. En este video descubrirás cómo estos dones no son meros conceptos espirituales abstractos, sino realidades tangibles que pueden transformar lo ordinario en extraordinario. Aprenderás cómo identificar, activar y vivir plenamente los dones del Espíritu Santo, experimentando una vida guiada por el poder divino, llena de propósito, con milagros sucediendo a diario. Prepárate para embarcarte en un viaje de descubrimiento donde lo sobrenatural se convierte en lo natural y donde tu vida nunca volverá a ser la misma. Si deseas vivir una vida llena de propósito y ver la mano de Dios actuando en todas las áreas de tu vida, entonces estás en el lugar correcto. Vamos juntos a desentrañar los secretos de los dones del Espíritu Santo y entender cómo pueden impactar, cambiar y elevar tu vida a un nuevo nivel. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. De esa manera, ayudas a que este mensaje alcance a más personas, bendiciendo vidas con este contenido transformador. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Los dones del Espíritu Santo son preciosos regalos que Dios concede a cada uno de nosotros, no por mérito o esfuerzo humano, sino por su gracia y bondad infinitas. Pero para entender plenamente lo que estos dones significan, necesitamos profundizar en la esencia de lo que realmente son y cómo se manifiestan en nuestras vidas. Primero, es crucial comprender que estos dones no son simplemente talentos naturales o habilidades que desarrollamos con el tiempo. Son mucho más que eso. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo en acción dentro de nosotros. Son capacidades divinas que van más allá de nuestras habilidades humanas, diseñadas para cumplir propósitos específicos en el reino de Dios. Son un testimonio vivo de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos presenta una lista detallada de estos dones, divididos en 3 categorías principales. 1. Dones de revelación, que incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos dones son revelaciones divinas, conocimientos que el Espíritu Santo nos concede para que podamos tomar decisiones sabias, comprender verdades profundas y discernir lo que es espiritualmente verdadero o falso. Segundo, dones de poder como la fe, los dones de sanidad y la operación de milagros. Estos dones son expresiones del poder sobrenatural de Dios, permitiéndonos realizar hazañas que serían imposibles sin la intervención divina. La fe mencionada aquí no es la fe común, sino una fe extraordinaria, capaz de mover montañas, operar sanidades y manifestar milagros que testifican el poder de Dios. Tercera, dones de expresión, como la profecía, la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos dones están relacionados con la comunicación divina, ya sea a través de un mensaje profético que edifica, exhorta y consuela a la Iglesia, o a través de hablar en lenguas y su interpretación, que revelan misterios espirituales y manifiestan la presencia de Dios de manera tangible. Lo que hace que estos dones sean verdaderamente extraordinarios es su origen y su propósito. No se otorgan para nuestra exaltación personal o beneficio,
sino para el servicio y la edificación de la Iglesia. Los dones espirituales están destinados a edificar el cuerpo de Cristo, a fortalecer la fe de los creyentes y a testificar del poder de Dios para el mundo. Son un llamado para que cada uno de nosotros se involucre activamente en el plan de Dios, utilizando los dones que Él nos ha dado para impactar positivamente las vidas a nuestro alrededor. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de una conexión directa con el poder y la sabiduría divinos. Estos dones nos capacitan para enfrentar desafíos espirituales, ofrecer ayuda y orientación a otros y vivir una vida que refleje el carácter y la voluntad de Dios. Son, por lo tanto, herramientas indispensables para cualquier persona que desee vivir una vida llena de propósito y en alineación con el plan divino. Y tal vez el aspecto más maravilloso de estos dones es su accesibilidad. No están reservados solo para unos pocos elegidos. Están disponibles para todos los que buscan al Espíritu Santo con un corazón sincero y desean ser usados por Dios. Cuando te abres al Espíritu, Él comienza a revelar y manifestar estos dones en tu vida de maneras que jamás imaginaste posibles. Entonces, podemos decir que los dones del Espíritu Santo son regalos divinos que nos conectan directamente al corazón y al poder de Dios. Son expresiones del amor de Dios derramadas en nuestras vidas para que podamos ser sus instrumentos de transformación en este mundo. Al reconocer, aceptar y utilizar estos dones, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también te conviertes en un canal de la gracia de Dios para los demás, iluminando el mundo con la luz de Cristo. Pero, ¿cómo exactamente se manifiestan estos dones? ¿Cómo podemos reconocerlos en acción, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás? Los dones de revelación, como la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus, se manifiestan de maneras que frecuentemente desafían nuestra comprensión natural. Por ejemplo, la palabra de sabiduría puede manifestarse como una percepción súbita y clara sobre una situación compleja, ofreciendo una solución que parece imposible a los ojos humanos. Esta manifestación puede ocurrir en un momento de oración, durante la lectura de la Biblia o en una conversación, donde Dios revela una sabiduría que va más allá de la experiencia y el conocimiento humano. La palabra de conocimiento puede manifestarse a través de una revelación directa sobre una persona, una situación o un evento que no podría conocerse naturalmente. Esto puede ocurrir en un ambiente de oración, donde Dios revela algo específico que sirve para animar, guiar o incluso alertar. Esta manifestación es frecuentemente una señal de la presencia activa de Dios, mostrando que Él está al tanto de cada detalle de nuestras vidas y que desea intervenir de manera directa. El discernimiento de espíritus es otro don de revelación que se manifiesta como una sensibilidad espiritual para identificar lo que está detrás de una situación o comportamiento. Esto puede ocurrir en momentos en que sientes una impresión fuerte de que algo no está bien, o cuando percibes claramente la presencia de una influencia espiritual, ya sea divina o maligna. Este don es crucial para proteger a la Iglesia y a los creyentes, permitiéndonos actuar con sabiduría y evitar engaños espirituales. Los dones de poder, como la fe, los dones de sanidad y la operación de milagros, se manifiestan de maneras que dejan un impacto visible e innegable. La fe en este contexto es una confianza sobrenatural que surge en momentos de gran desafío. Se manifiesta como una certeza inquebrantable de que Dios va a actuar, incluso cuando todas las circunstancias parecen contrarias. Esta fe puede manifestarse en oraciones audaces que claman por intervenciones divinas o en acciones valientes que reflejan una confianza absoluta en el poder de Dios. Los dones de sanidad se manifiestan cuando Dios usa a alguien para traer sanidad física, emocional o espiritual a otra persona.
Esto puede ocurrir en un culto, en un grupo de oración o incluso en un encuentro personal. La sanidad puede ser instantánea o gradual, pero siempre sirve como un testimonio poderoso del amor y la compasión de Dios. A menudo, las sanidades físicas van acompañadas de un profundo sentimiento de paz y renovación espiritual, confirmando la presencia de Dios en la situación. La operación de milagros es quizás la manifestación más espectacular de los dones de poder. Un milagro es una intervención directa de Dios en las leyes naturales, algo que solo puede explicarse como obra divina. Esto puede incluir desde la multiplicación de alimentos hasta la resurrección de los muertos. Los milagros son señales que apuntan al reino de Dios, demostrando que Él está por encima de todas las cosas y que sus promesas son verdaderas. Cuando ocurre un milagro, no solo resuelve una necesidad inmediata, sino que también fortalece la fe de aquellos que lo presencian. Los dones de expresión, como la profecía, la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas, se manifiestan de maneras que involucran comunicación directa del Espíritu Santo. La profecía es una de las formas más comunes de manifestación de estos dones, donde Dios habla directamente a través de una persona para transmitir su voluntad, ánimo o advertencia. Una profecía puede ocurrir durante un culto, en un grupo de oración o incluso en un contexto más personal. Puede manifestarse como un mensaje espontáneo o como una palabra que viene después de un tiempo de reflexión y oración. La variedad de lenguas se manifiesta cuando una persona habla en un idioma que no ha aprendido, ya sea un idioma humano o celestial. Esta manifestación a menudo va acompañada de un fuerte sentido de presencia divina y puede ocurrir tanto en momentos de adoración como en oración personal. Hablar en lenguas es una expresión del espíritu humano en comunión directa con Dios, trascendiendo las limitaciones del lenguaje humano. La interpretación de lenguas es el don que permite que el mensaje hablado en lenguas sea comprendido por otros. Esto puede ocurrir durante un culto donde alguien habla en lenguas y otro interpreta el mensaje, o puede ser dado a la misma persona que habló. La interpretación hace que el mensaje sea accesible a la congregación y sirve para edificar la fe de los presentes, confirmando la palabra que se dio. La manifestación de los dones del Espíritu Santo no ocurre en un vacío. Se manifiestan dentro del contexto de la vida cristiana y de la comunidad de la Iglesia. Muchas veces, estos dones se hacen evidentes durante momentos de adoración colectiva, oración fervorosa o cuando la Iglesia se une para buscar la dirección de Dios. Sin embargo, también pueden manifestarse en situaciones cotidianas, donde Dios elige intervenir de maneras inesperadas para traer su gracia y poder al mundo. Es importante recordar que la manifestación de los dones espirituales debe estar siempre alineada con las enseñanzas bíblicas y ser probada por el discernimiento espiritual. Pablo nos advierte en 1 Corintios 14:40 que todo debe hacerse con decencia y orden. Esto significa que las manifestaciones de los dones deben contribuir a la edificación de la Iglesia y no causar confusión o desorden. La fe desempeña un papel crucial en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe, la manifestación de los dones puede verse inhibida. La fe nos abre a la acción del Espíritu Santo y nos permite ser canales a través de los cuales fluyen sus dones. Es a través de la fe que oramos por sanidad, que profetizamos y que operamos milagros. La fe nos da la osadía de actuar, incluso cuando no entendemos completamente cómo Dios está obrando. Sin embargo, la fe necesaria para la manifestación de los dones no es algo que creamos por nosotros mismos. Es una fe que proviene del Espíritu Santo, una confianza absoluta en Dios que trasciende las circunstancias. Es la fe que nos permite decir, hágase tu voluntad, incluso en situaciones donde el resultado parece incierto.
Cuando ejercemos esta fe, abrimos la puerta para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten poderosamente en nuestras vidas. La historia de la Iglesia está repleta de poderosos testimonios de cómo los dones del Espíritu Santo se manifestaron para transformar vidas y situaciones. Desde los primeros discípulos, que operaron milagros y sanidades en el nombre de Jesús, hasta los cristianos contemporáneos que han sido testigos de intervenciones divinas en sus comunidades, los dones del Espíritu Santo siguen siendo una realidad viva. Por lo tanto, ábrete a la posibilidad de que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida. Búscalos con fervor, ejercita tu fe y prepárate para ver a Dios hacer cosas extraordinarias a través de ti, porque al final, la manifestación de los dones del Espíritu Santo es la manera en que Dios elige trabajar en el mundo, y cada uno de nosotros está llamado a ser parte de esta obra maravillosa. Los dones del Espíritu Santo no son solo manifestaciones temporales o experiencias aisladas. Tienen un impacto profundo y duradero en la vida personal de cada creyente que los recibe y utiliza. Estos dones son herramientas divinas que moldean nuestra identidad, dirigen nuestras acciones y transforman nuestra caminata con Dios, de maneras que muchas veces van más allá de lo que podemos comprender. Uno de los impactos más significativos de los dones espirituales en la vida personal es el fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Cuando experimentamos la manifestación de los dones, ya sea a través de una palabra de sabiduría, un milagro o una sanidad, nos enfrentamos directamente con la realidad del poder de Dios. Estas experiencias nos recuerdan que Dios no es solo una idea o un concepto distante, sino una presencia viva y activa en nuestras vidas. Al experimentar los dones del Espíritu Santo, nuestra fe se renueva y profundiza. Comenzamos a confiar más plenamente en Dios, sabiendo que Él está presente en todas las circunstancias, listo para intervenir y guiarnos. Esta confianza fortalece nuestra vida de oración, nuestra lectura de la Biblia y nuestra adoración, creando una conexión más profunda con el Creador. Sentimos al Espíritu Santo operando en nosotros y a través de nosotros, lo que nos da una seguridad espiritual que trasciende las dificultades de la vida. Los dones del Espíritu Santo también nos ayudan a descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito específico, y los dones espirituales son las herramientas que Dios nos da para cumplir ese propósito de manera eficaz. Por ejemplo, alguien con el don de enseñanza puede ser llamado a liderar estudios bíblicos o discipular a otros en la fe, mientras que alguien con el don de sanidad puede ser llamado a ministrar a los enfermos. Cuando identificamos y comenzamos a usar nuestros dones, empezamos a vivir con un sentido renovado de dirección y propósito, sabiendo que Dios nos ha puesto en este mundo con una misión específica. Esto nos da una razón para levantarnos cada día, una pasión por lo que hacemos y una motivación que trasciende los desafíos y obstáculos que encontramos en el camino. Los dones del Espíritu Santo no solo nos equipan para servir a los demás, sino que también nos capacitan para enfrentar y superar desafíos personales que surgen en nuestra jornada de fe. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero los dones nos dan las herramientas necesarias para lidiar con esos desafíos de manera que glorifique a Dios y fortalezca nuestra fe. Por ejemplo, el don de la fe puede darnos la fuerza para confiar en Dios durante momentos de gran incertidumbre, cuando todo parece estar saliendo mal. El don de discernimiento de espíritus puede ayudarnos a identificar y combatir influencias espirituales negativas que intentan alejarnos de Dios. Los dones de sanidad pueden traernos restauración física, emocional y espiritual en tiempos de enfermedad o sufrimiento. Al usar estos dones, no solo superamos los desafíos,
sino que también crecemos espiritualmente. Cada victoria que alcanzamos con la ayuda del Espíritu Santo nos fortalece, nos madura y nos prepara para los desafíos futuros. Aprendemos a depender de Dios en todo y a reconocer su mano operando en nuestras vidas, incluso en las situaciones más difíciles. Otro impacto profundo de los dones del Espíritu Santo en la vida personal es la transformación de nuestro carácter y el crecimiento espiritual. Los dones del Espíritu nos moldean para ser más parecidos a Cristo, ayudándonos a desarrollar las virtudes cristianas que son esenciales para una vida piadosa. Al ejercitar los dones, comenzamos a reflejar más claramente el carácter de Jesús en nuestras actitudes, palabras y acciones. Por ejemplo, al ejercer el don de la misericordia, aprendemos a ser más compasivos y a preocuparnos genuinamente por el sufrimiento de los demás. Al practicar el don de la sabiduría, nos volvemos más prudentes y capaces de tomar decisiones que honran a Dios. Y al usar el don de la profecía, aprendemos a ser más valientes al hablar la verdad, incluso cuando no es popular o conveniente. Este crecimiento espiritual nos acerca más a Dios y nos hace más aptos para vivir de acuerdo con su voluntad. Vivimos con más integridad, más amor y más compromiso con el reino de Dios, y a medida que crecemos espiritualmente, nuestros dones se vuelven aún más efectivos, ya que los usamos con mayor madurez y discernimiento. Los dones del Espíritu Santo también tienen un impacto profundo en nuestras relaciones personales. Cuando usamos nuestros dones, nos convertimos en canales de la gracia de Dios para aquellos a nuestro alrededor. Esto se refleja en nuestras interacciones diarias, donde comenzamos a ver a las personas a través de los ojos de Dios, con más amor, paciencia y comprensión. Por ejemplo, alguien con el don de exhortación puede ser una fuente constante de ánimo para amigos y familiares, ayudándolos a permanecer firmes en la fe en tiempos difíciles. Alguien con el don de la hospitalidad puede crear un ambiente acogedor y seguro donde las personas se sienten amadas y aceptadas. Estos dones nos ayudan a construir relaciones más fuertes y significativas basadas en el amor de Cristo. Además, al reconocer los dones en los demás, aprendemos a valorar y respetar la diversidad de dones dentro del cuerpo de Cristo. Esto fortalece la unidad en la Iglesia y nos ayuda a trabajar juntos de manera más efectiva para cumplir el propósito de Dios. Pero la manifestación de los dones no es solo para nuestro beneficio personal. Los dones del Espíritu Santo también tienen un propósito fundamental en la edificación de la Iglesia. Al utilizarlos dentro de la comunidad cristiana, fortalecemos el cuerpo de Cristo y ayudamos a otros a crecer en su fe. Los dones promueven la unidad entre los creyentes y hacen más poderoso y eficaz el testimonio del Evangelio. Activar los dones requiere autoconocimiento, oración y participación en la comunidad. Es importante orar para que el Espíritu Santo revele tus dones y también estudiar la palabra de Dios para reconocerlos. Servir en la Iglesia y recibir la confirmación de otros creyentes también es crucial para identificar y desarrollar tus dones. Activar tus dones espirituales significa ponerlos en práctica. Dios te llamará a usarlos en momentos clave para edificar a otros y testificar de su poder. A medida que los uses, los dones se perfeccionarán y se fortalecerán. Puede haber barreras como el miedo, la comparación o la duda que intenten frenarte, pero recuerda que Dios te ha equipado para cumplir su propósito. Con fe, perseverancia y dependencia en Dios, verás los dones del Espíritu Santo manifestarse en tu vida de maneras poderosas. Espero sinceramente que este video haya sido una bendición para ti y te anime a descubrir y activar los dones que Dios ha depositado en ti. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.